No. Mis padres tienen una casa en Pachuca al final de un camino que se separa de la carretera por unos 4 kilómetros. Cerca de esas casas hay otras casas, pero ninguna lo suficientemente cerca como para escuchar si los vecinos se encuentran en sus domicilios. Llegaron a vivir a esa zona cuando yo todavía no nacía. Entonces las casas de ese fraccionamiento tenían poco de haber sido construidas. A unos 50 metros de la casa de mis papás comienza un sendero que se interna en el bosque. No es apto para que entre un coche, solo personas caminando, y aún así tampoco es muy utilizado. A pesar de que mi papá a la fecha no utiliza ese camino, hace muchos años él y yo fuimos los que llegamos más lejos. En la parte alta de una montaña densamente arbolada, al final de ese larguísimo sendero, existe una cabaña. Hasta ese lugar no llegan los que suben a hacer ejercicio. De hecho, hasta 2015, el último tramo de ese sendero estaba prácticamente desaparecido. Por su edad y para más comodidad, en ese año mis papás se mudaron al centro de Pachuca, dejando su casa sola, y más sola aún, la cabaña situada en donde el bosque se comienza a hacer mucho más espeso, en el bosque profundo. Desde 2015 acudo a la casa a limpiarla y a darle mantenimiento. También aprovecho esas visitas para tener una tarde relajante y tranquila. Allá no hay señal de celular ni televisión, lo más que puedo hacer es ponerme a leer con música que reproduzco en una bocina portátil. Un día, estando allá, me acordé de las excursiones que hacíamos mi padre y yo a esa cabaña. Hice cálculos y caí en cuentas de que en ese momento yo tenía la misma edad que mi papá tenía cuando construyó la cabaña. Ese lugar tiene muy buenos cimientos. No se trata de 4 paredes y un techo. La cabaña tiene 2 habitaciones, un baño muy funcional, un tapanco y un patio cercado. Hay varias cosas que me asombran de esa construcción, o más bien del trabajo que hizo mi padre. Como por ejemplo, el trabajo que le ha de haber costado cargar cada tabla, cada mueble, cada montón de ladrillos, la cama, las ventanas, todo lo que hacía que ese fuera un lugar bastante bien habitable. Cuando acudí, tuve que ir despejando el camino que había quedado en desuso por unos meses, que fue a partir de que mis padres se mudaron y mi papá dejó de ir. En lo personal, estaba volviendo a esa cabaña casi después de 15 años de mi última visita. Unos cuantos meses no le hicieron mucho daño a esa casa. Solo se metieron unos puñados de tierra, el patio se colmó de hojas secas, además de que una rama grande derribó una parte de la cerca. Por suerte llevaba todo lo que necesitaba, lo que no, ya estaba en la cabaña. Barrí, sacudí, arreglé la cerca, saqué las hojas secas, las esparcí por los alrededores de la cabaña y me llevé la sorpresa de que mi papá le había adecuado a la casa un sistema de celdas solares. Con electricidad en la cabaña, tal vez no iba a ser necesario recortar mis tareas antes de que anocheciera para volver a la casa. Según recordaba, había dejado bien cerrado y la camioneta en el patio. Así podría trabajar hasta tarde y no preocuparme por tener que atravesar el bosque a altas horas de la noche. Recuerdo que cuando me cansé me fui a recostar. Estando ahí en la cabaña, sin internet, sin señal de celular, sin televisión, no se me ocurrió otra cosa más que ponerme a ver fotos en mi teléfono y borrar algunas capturas de pantalla, memes e imágenes repetidas. Me quedé dormido como a las 10 de la noche. Sé que pasaron 4 horas porque cuando me desperté, lo primero que hice fue mirar mi celular. Eran las 2 de la mañana en punto. Me pareció haber escuchado unos golpes en la puerta. Eso hizo que me levantara de la cama muy asustado.
No me lo imaginé, estaba pasando. La pregunta que urgía responderse era: ¿quién estaría del otro lado de la puerta? Se me pusieron los pelos de punta cuando pensé en todo lo que implicaba estar tocando la puerta de esa cabaña. Para empezar, ¿qué horas eran esas para andar deambulando a mitad del bosque? En segunda, ¿quién tendría el atrevimiento de acercarse y esperar a que alguien le abriera? Me levanté y muy nervioso fui hacia la puerta. Pregunté quién era tan pronto como dejaron de golpear. «Soy el dueño de esta cabaña». Esa no era la voz de mi papá, y tú sabes que mi papá era el dueño de la cabaña. «Esta cabaña le pertenece al señor». El sujeto que estaba del otro lado me interrumpió. Me dijo que el señor se la había vendido hace poco más de un año. Me quedé callado. Entonces me cayó el 20 de por qué mi papá no me había pedido que fuera a cuidar esa cabaña. Francamente no tenía certeza de ninguna de las dos posibilidades, de que mi papá hubiera vendido esa cabaña especialmente porque estaba en medio de la nada, o de que afuera en el bosque a las 2 de la mañana hubiera una persona tratando de persuadirme por medio de mentiras para que le abriera la puerta y lo dejara entrar. Saqué mi teléfono deseando que aunque sea hubiera una raya de señal. No había nada, no había manera de comunicarme con mis padres para preguntarles si habían vendido la cabaña. «Mire, no le estoy pidiendo que se salga. Entiendo que es muy tarde y sería muy difícil salir del bosque a estas horas. Además, a usted no lo conozco y no sé si tenga a dónde ir». Eso que me dijo la persona sonaba convincente. Me dijo que lo dejara pasar porque afuera hacía mucho frío, aunque también adentro, déjame te digo, y que quería pasar la madrugada en la que era su casa. Antes de abrir se me ocurrió preguntarle por qué, si se suponía que era su casa, no abrió con su propia llave. No tardó nada en contestar. De hecho, metió una llave que hizo que un mecanismo diera vuelta. Sin embargo, no se pudo abrir la puerta. «Usted puso el cerrojo por dentro». En eso tenía toda la razón. Me pareció que esa era una confiable prueba de que ahí vivía el sujeto. Intenté prender la luz, pero nada sucedió. Imagino que la pila terminó de descargarse cuando se hizo tarde. La persona traía una linterna. Cuando entró, apuntó hacia el suelo, miró en los rincones, en los muebles, buscó en todos lados para ver lo que yo había hecho con la casa. Vio que uno de los cuartos estaba ocupado con mis cosas, así que se metió a la otra recámara, aunque esta era un poco más pequeña. Como ninguna de las dos puertas se podían cerrar bien, lo que me decidí a hacer fue no dormir. De pronto pensaba en lo poco probable que era que el dueño de esa cabaña se apareciera de madrugada. Dejé abierto por si aquella persona estaba mintiendo, por si tenía planes de robarme o de hacerme daño. Pero una vez más, ¿cómo obtuvo las llaves? A un lado tenía mi pantalón. Revisé las bolsas queriendo comprobar que aún tenía mi juego de llaves conmigo. Ni ahí ni en el suelo. No estaban donde yo las dejé o donde se pudieron haber caído. Sentí un nudo en la garganta. ¿Cuál era la posibilidad de que se me hubieran caído ante la entrada o que mientras yo trabajaba en el patio, él hubiera entrado a tomarlas? Me levanté, tenía la boca seca y la espalda empapada de sudor frío, porque mi mente me convenció de que aquel hombre me estaba tendiendo una trampa. Fui a la cocina a buscar algo con que defenderme. A pesar de que intenté no hacer ruido, las tablas de madera en el suelo me delataron.
Aún así, no escuché ninguna reacción proveniente de la otra habitación. La linterna del celular no iluminaba mucho, pero me permitía ver en dónde ponía el pie. Busqué en una cajonera cerca de la cocina y me encontré con que no había ningún tenedor y ningún cuchillo cuando horas antes revisé y sí había. Se me fue el corazón a la garganta. Sentía que debía decidir en ese preciso momento si debía enfrentarlo o salir cautelosamente de la casa, dejándolo tras lo que no fuera estrictamente necesario y atravesar el bosque a media madrugada. No le vi la cara a ese sujeto, pero por su complexión y por su voz calculé que era más o menos de mi edad. Sin la presencia de armas, tal vez sería una pelea justa. Toqué la puerta de la recámara en donde estaba durmiendo. Tal vez sería adecuado interrogarlo, averiguar si estaba diciendo la verdad. El sujeto no abrió y no se escuchó que se moviera ahí dentro. Entonces me atreví a empujar la puerta y a asomarme. Iluminé la cama y la encontré vacía. Me asustó pensar en que podría estarse escondiendo tras la puerta porque no la pude abrir completa, pero 2 segundos después averigüé que se trataba de un costal de ropa. El sujeto ya no estaba. Revisé la casa completa, el patio. No puedo decirte en qué momento se fue, ya que ni lo oí ni lo vi salir de ese cuarto, ni la puerta de la cabaña. Me quedé aterrado, pensando en apariciones, pero también algo confundido porque había pruebas de que alguien había estado ahí conmigo. Sus llaves. El hombre dejó olvidadas sus llaves. Cuando amaneció encontré las mías sobre una mesa. O sea, me quedaron 2 juegos, el mío y el de ese sujeto. A las 7 de la mañana en punto salí de regreso a casa de mis papás. Atravesé el sendero apresuradamente pensando en que podría encontrarme a ese sujeto en el camino. Llegando a la casa me encontré con que ahí tampoco había señal. Me subí a la camioneta y me fui inmediatamente para casa de mis padres en Pachuca. Cuando entré, mi papá estaba sentado ante la mesa y mi mamá en la cocina a punto de servir el desayuno. Antes de platicar de lo sucedido con ellos, le acepté a mi mamá la invitación a desayunar. Le pregunté cómo estaban y me senté ante el comedor. Al momento en que puse sobre la mesa las llaves que olvidó aquel sujeto, mi padre las agarró y las empezó a examinar. ¿Dónde las encontraste?, me preguntó. Se me perdieron hace mucho tiempo, me dijo antes de que le respondiera la pregunta. No entendí lo de las llaves, así que no dije nada al respecto. Más bien le cuestioné por qué no me había dicho que vendió la cabaña. Él estaba confundido también, pero no tanto como yo. Me dijo que para nada la había vendido y no tenía pensado venderla. Yo necesitaba escuchar lo que estaba diciendo antes de contarle de la persona que me había despertado de madrugada. Cuando mi madre también se sentó ante la mesa, mi papá nos contó que hace 35 años se la compró a un señor. Trató de hacer memoria de aquella época. Dijo que hace muchísimo tiempo se peleó con mi mamá. Tras la discusión, él se salió de la casa de madrugada y se fue caminando a la cabaña. Eran como las 2 de la mañana. Quiso entrar, pero encontró el pasador puesto desde el interior. No se acuerda muy bien, pero dice que había alguien adentro durmiendo en la cabaña.
Sin otra opción, mi padre le demostró al sujeto que él tenía llaves de esa cabaña, que era suya, pero aún así le dejó pasar el resto de la madrugada bajo su techo en la habitación más grande. Cuando mi papá despertó por ahí de las 6 de la mañana, aquel misterioso hombre ya se había ido. Me quedé mudo, en shock, completamente confundido. Hasta el momento no tengo la más mínima idea de cómo sucedió, pero sabes que yo era el hombre que mi padre se encontró a las 2 de la mañana durmiendo dentro de su cabaña hace 35 años. No sé, te repito, pero esta es una de las cosas más extrañas que me han pasado en la vida. Mi hermana es 6 años menor que yo. En 2013 ella tenía 17 y yo 23. Nos llevábamos bien, nos contábamos todo. Recuerdo que mi papá habló conmigo para pedirme que la estuviera cuidando porque algo había visto en el muchacho con el que estaba saliendo. Yo también me daba cuenta, sin embargo, era más mesurado con mis comentarios para que me tuviera confianza. Así le demuestras a la persona que la amas, que le dejas que viva su vida como la quiera vivir, pero tú te quedas al pendiente, cuidándola. Creo que todo empezó un día en que Leti me preguntó si no sabía de un lugar cerca de la ciudad, con muchos árboles y muy solitario. Le hablé del bosque de Chapultepec, de la Marquesa, del desierto de los Leones. Este último le llamó más la atención. Eventualmente me dijo que Daniel quería que fueran a tomar fotos y a pasar la tarde en la naturaleza. Tuve que hacerle preguntas incómodas y darle consejos no solicitados, pero es que los lugares apartados, tú sabes que son peligrosos. Puede que te asalten, que te salga algún insecto venenoso o una víbora, o que te pierdas. El día en que se fue estábamos platicando mientras ella guardaba cosas en su mochila antes de irse y me di cuenta de que guardó un candado nuevo todavía en su empaque. No le pregunté para qué lo quería, quise pensar en que era para una bicicleta con tal de no echar a volar mi mente. Para tranquilidad de todos, regresó a la hora en que dijo que volvería, a las 7 de la noche. No me platicó lo que hizo en el bosque, así que me imaginé lo mismo que tú. De menos una vez al mes, Leti se iba con su novio a ese lugar. ¿Qué hacían ahí? ¿Quién sabe? De eso no hablaba conmigo. Eventualmente mi hermana cortó con ese chico. Honestamente yo ya tenía un rato viendo los que andaban mal. El muchacho fue a gritarle a la casa, a rogarle y a pedirle que le diera una segunda oportunidad, pero sabes que fue muy extraño. Después de ese día, ya no se volvió a saber nada de él. Hizo contacto cero con Leti y no le marcó, no le volvió a mandar ningún mensaje y desapareció de todas sus redes sociales. Pasó un poco más de un año y un día mi hermana me invitó a que la acompañara al bosque. Nos fuimos bien temprano, como a las 7. Llegamos allá a las 9. Para este punto, Leti se conocía muy bien ese lugar. No sé cuántas veces fue, pero sí más de 20. Yo recordaba únicamente haber ido una vez al convento, y la verdad nunca me había internado en el bosque. Mi hermana me llevó por unos caminos amplios que fueron haciéndose más estrechos y luego un poco más difíciles. Visitamos 3 ermitas que son como capillas abandonadas.
Subimos más, dejamos atrás los caminos de los senderistas, nos cruzamos varias veces con los ciclistas, con lugares cerrados con cerca de alambre, bombas hidráulicas, árboles caídos, charcos de agua y de lodo por temporada de lluvias. Sabía que ese mismo día me iba a enterar, pero mientras más arriba subíamos, más me preguntaba qué era lo que mi hermana y su exnovio hacían ahí. Estoy seguro de que a donde ella me llevó, no subía ni sube nadie. Subimos y bajamos cuestas, rodeamos 2 cerros, atravesamos 4 ríos. Gracias a Dios nunca se perdió, pero no podía evitar preguntarme cómo lo había hecho. Entonces me di cuenta de que había marcas en los árboles, listones y números tallados en los troncos. No te sé decir si fueron 2 o 3 horas, pero al final del camino, en donde se terminaba la cuenta regresiva, había una cabaña. Me sorprendió encontrar algo así en un sitio tan escondido y apartado. Mientras yo rodeaba la cabaña para apreciarla bien, ella se fue hacia un árbol en donde había una especie de tabla de registro. Además de la cabaña, había unas bancas a un lado, como en un patio. Eran 4 y formaban un cuadrado en el que todas miraban hacia el centro. En el centro había algo enterrado. Mi hermana usó una pala que estaba recargada en una de las bancas. Una pala que, por cierto, yo reconocí de las cosas de mi papá. Es decir, sin que nos diéramos cuenta, ella se la trajo. Sacó unas 6 paladas de tierra hasta que la pala topó con algo duro. Leti entonces se agachó a sacar una caja de metal. La caja de metal tenía el candado del que te hablé al principio, el que yo le vi echar a su mochila. Puso la caja sobre el asiento de una banca y buscó en la bolsa la llave. Yo esperaba que la abriera, pero al momento en que se sentó, la arrimó hacia un lado y se fue a sentar frente a mí. Me contó que Daniel y ella escondieron cosas en esa caja, como si fuera una cápsula del tiempo. ¿Te acuerdas qué había?, le pregunté. Mi hermana no estaba muy segura. Utilizó la llave para abrir el candado y levantó la tapa. Lo que sea que ella metió ya no estaba. Sin embargo, la caja no se encontraba vacía. Había una hoja de papel doblada en 4, como una carta. Leti la sacó y la extendió. Era un cartel de "Se busca", con las fotos y el nombre completo de Daniel. Yo no supe qué pensar. Mi hermana estaba igual. Solo había 2 personas con acceso a esa caja, pues solo había 2 llaves que abrieran el candado, además de que solo ellos 2 sabían que había una caja enterrada al lado de una cabaña en medio de la nada. Tenía que ser una broma. No podía estar desaparecido si fue él quien guardó esa hoja en esa caja. Mi hermana llevó el papel hacia el árbol en donde colgaba una tabla de registro y una pluma, con tal de escribir un mensaje al reverso de la hoja. ¿Estás bien?, escribió. Dobló el papel, dejó la pluma encima de este, cerró la caja, puso el candado y luego lo metió bajo tierra. «Déjate enseño qué hay adentro de la cabaña», dijo Leti. Sacó otra llave y con esta abrió el candado que cerraba la puerta de la cabaña. Hasta ese momento, además del viento entre los árboles, algún insecto y una que otra ave, había silencio y tranquilidad. Siempre dicen que cuando algo horrible está por pasar, algo a tu alrededor te empieza a avisar. Una corriente de aire helado, una sensación de malestar o de ansiedad.
No, esta vez no fue así. No esperábamos que ocurriera nada. Cuando Leti abrió la puerta, salió una gruesa nube de moscas acompañada de un pestilente y nauseabundo olor. Adentro había algo en franca descomposición, un cuerpo hinchado sentado en una silla. Quedamos horrorizados, por un buen rato callados, sin hablar ni mirarnos. Leti volvió el estómago, mientras que yo me quedé sin aliento por un muy buen rato. Jamás en mi vida había visto a un muerto, y por lo tanto creo que nunca había sentido ese miedo, nervios, náuseas, ganas de huir. No obstante, había que responder demasiadas preguntas antes de dar el siguiente paso. ¿Cuál era la probabilidad de que se tratara de Daniel? Sonaba horrible siquiera imaginarlo, pero parecía no haber otra respuesta. Solo ellos dos tenían acceso a ese lugar. Y una vez más, ¿cómo supieron de ese sitio? Leti no me quería decir cómo llegó ahí por primera vez, pero me terminó diciendo que un perro los había llevado. No me esperaba que me dijera que les habló, o más que hablarles, de entre el silencio del bosque apareció una voz que les dio órdenes. Le pregunté a Leti si en esa ocasión consumió alguna sustancia. Me respondió que sí, que fue una pastilla que Daniel le dio. Entonces no fue un perro lo que siguieron. ¿Quién más sabía de ese lugar? ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Quién llevó a ese sitio al chico? ¿Quién lo encerró ahí? ¿Quién le hizo daño? ¿Cómo llegó el cartel al interior de la caja enterrada? Me pasó por la mente que corríamos peligro con tan solo estar ahí. ¿Y ahora qué íbamos a hacer? ¿A llamar a la policía? Tal vez de manera anónima. Era lo correcto, pero no habría la posibilidad de que culparan a mi hermana. Nuestras huellas estaban por todas partes. ¿Deberíamos guardar el secreto? Estábamos seguros de que ese era un lugar que nadie nunca iba a encontrar. Nos encontrábamos en un dilema muy grande. El camino de vuelta me pareció insoportablemente largo. Iba con la boca seca, sin una botella de agua y todo sudado, nervioso por lo que iba a pasar. Llegando a casa le dijimos a mi papá. No sabes cómo se puso. La regañó a ella, pero más a mí porque acuérdate que me dijo que la cuidara todo el tiempo. A mi hermana le hizo jurar que no había hecho ninguna estupidez. Le pidió todos los detalles, todo lo que ya te conté. Resulta que era más fácil llegar por los dínamos, pero pues el único camino que conocíamos, que conocía Leti, era el del otro lado. Mi papá nos llevó para que le mostráramos lo que vimos y de alguna manera darse una idea de lo que teníamos que hacer. Mientras más avanzábamos, mientras más tiempo pasábamos juntos, más me convencía de que mi papá iba a ir a la policía. Nos dijo que eso era lo correcto, por respeto al chico y a sus papás. Anduvimos mucho rato entre senderos casi completamente desaparecidos. Subimos y bajamos, atravesamos cuerpos de agua, nos metimos en charcos de lodo y por fin encontramos la cabaña. Cuando mi padre abrió el candado, hizo notar que el hecho de que mi hermana tuviera llave de esa cabaña la volvía prácticamente la única sospechosa. Esperábamos una nube de moscas y el olor a muerte, pero nada de eso apareció. No quedaba ni un mínimo rastro de ello.
Estaba la silla en donde reposaba el hinchado cuerpo, pero esta no se encontraba manchada ni sucia. Tampoco el piso. No se veía como si alguien hubiera limpiado muy bien. Parecía que había sido nuestra imaginación. Mi papá no entendía, menos mi hermana y yo. Pues vámonos, aquí no pasó nada. Ya nos íbamos cuando mi hermana vio que donde tenía escondida la caja, la tierra estaba a medio cavar. Entonces se acercó, terminó de desenterrarla y la abrió. Seguía aquella hoja doblada en 4, la hoja del anuncio. La examinó y encontró algo muy extraño. De un lado estaba en blanco la hoja, mientras que en la otra estaba lo que mi hermana escribió, como si se hubiera desaparecido el anuncio, las fotos de Daniel. A lo mejor se trataba de un juego, a lo mejor era un experimento, una planta o un gas proveniente de la tierra que estuviera provocando esa clase de alucinaciones. Abajo de ¿cómo estás? Había una respuesta escrita con la letra de otra persona. La de Daniel reconoció Leti. Perdido en el bosque, no sé dónde estoy. Mi hermana tenía la teoría de que probablemente él siguió visitando el bosque y la cabaña, pero un día se salió de los caminos conocidos con tal de explorar y terminó completamente perdido. Se solicitó el apoyo de brigadas de búsqueda, sin embargo, no había un reporte de que él estuviera desaparecido y francamente no tenía sentido que nosotros levantáramos ese reporte. Mi hermana trató de contactar con él por diversos medios, pero no lo logró jamás. Yo sé que Leticia ha vuelto al bosque, eso ya no me lo cuenta. Sé que sigue visitando la cabaña, caminando por horas para ir a dejar mensajes a la caja. Sé que por este medio se comunica con esa persona, donde quiera que él esté. Pronto nos escuchamos con más historias. Comparte, comenta, deja un like, suscríbete, activa las notificaciones. Hasta la próxima. Alguien te observa en la oscuridad.